Jesús. Gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía. Dios les bendiga. Muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de donde usted nos esté escuchando esta tarde de sábado. Bueno, como ya es sabido de todos ustedes, donde quiera que usted nos escuche, creo que estamos con la misma novedad. Estamos todos quedándonos en casa, pero no así vamos a seguir compartiendo la palabra, aún en medio de esta circunstancia, de esta crisis en la que el mundo entero está sometido. Nosotros queremos llevar a través de un mensaje una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Agradecemos a cada uno de ustedes que está en sintonía de esta transmisión completamente en vivo desde nuestra casa de oración, en sintonía a través de nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio con una pequeña oración. Dado el formato, vamos a ser breves en nuestra transmisión. Amén. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos las gracias, Señor, porque un sábado más nos permite poder estar, Señor, en sintonía a través de la plataforma web, a través de las redes sociales, Señor, de nuestra casa de oración. Y damos inicio, Señor, a esta transmisión completamente en vivo, Señor, a través de la iglesia virtual. Señor, te pedimos que bendigas a aquellos que se van a sintonizar, los que ya están en sintonía, Señor, y aquellos que van a ver este mensaje, Señor, diferido a través de lo que quede grabado en cada una de nuestras redes sociales. Señor, ponemos en tus manos esta situación, esta pandemia, Señor, que en algunos momentos quizás nuestra naturaleza humana aflora y caemos en el pánico, Señor. Pero esta noche queremos fortalecernos, Señor, estudiando tu palabra, sabiendo, Padre Celestial, de que nada de lo que te aman a ti es por casualidad, Señor. Y como dice Romanos 8, 28 al 32, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, para lo que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Señor, te pedimos por nuestra organización, la Misión Bautista Internacional, por nuestros pastores y mentores, por nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán Jr., para que bendiga su vida y su ministerio, Señor. Acorázalo, cúbrelo bajo tus alas. Por nuestra amada hermana Patti de Rivera, Señor, para que bendiga su vida y su ministerio. Por ese ministerio que has levantado, Padre Celestial, una pareja para Cristo, que nos sigan recordando las verdades bíblicas. Ponemos en tus manos, Señor, el ministerio, la salud, la vida, Señor, la familia de nuestro querido y amado pastor, reverendo Edwin Escobar, para que lo bendigas, Señor, para que lo pongas, oh Padre Celestial, como atalaya en medio de las naciones. Padre, aún en medio de nosotros hay quienes están quebrantados de salud. Te pedimos por cada uno de ellos para que seas tú fortaleciendo esta noche, Señor, dando sanidad, Señor, siendo nuestro Jehová Rafa por excelencia. Señor, te pedimos por Israel, por la paz en Jerusalén. De manera especial, Señor, elevamos una oración de súplica esta noche, Padre, para que tengas misericordia, Padre, para que te apiades de cada uno de tus hijos, Señor, con esta pandemia, Señor, que se ha desatado. Sé que ha habido propósitos del enemigo, Señor, para que desconfiemos, así como una vez dentro de la voluntad permisiva tuya, Señor, permitiste que el diablo quitara todas las posesiones, incluso le pusiese una enfermedad a Job, Señor, y este hombre íntegro jamás expresó una palabra en contra tuya. Señor, danos esa misma actitud ahora que enfrentamos esta amenaza de esta pandemia del coronavirus o COVID-19, Señor. Sé tú a través de tu palabra dándonos esa palabra de aliento. Bendice, Señor, a través de esta transmisión a cada uno que está en sintonía, Señor. Que tus ángeles formen vallado a su alrededor.
que ningún mal sobrevenga sobre tus hijos, Señor. Apiádate, ten misericordia, Señor. Señor, hemos visto el lado positivo de estas crisis, Señor. Hemos visto cómo familias enteras ahora están encerradas en casa, Señor, pero aprovechando el tiempo para compartir en familia. Quizás y solo quizás, Señor, en algún momento esta sociedad había robado, Señor, ese calor familiar y habíamos caído, Padre Celestial, en el afán. Pero esta circunstancia, Señor, nos ha llevado a fortalecer los lazos de familia, a valorar nuestros adultos mayores, a valorar el amor de la familia, entre parejas, de padres a hijos, Señor, de hijos a padres. Señor, te pedimos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, Señor, por nuestro presidente aquí en Estados Unidos, para que sea instrumento tuyo, Señor, para que tu voluntad y tus propósitos se cumplan con esta nación. Padre Celestial, por el Congreso, por el Senado, Señor, para que sea la guianza de tu Espíritu Santo, fortaleciendo esas leyes, Señor, para que sean de beneficio para cada uno de los que habitamos este país. Señor, te pedimos por el gobernador de California, te pedimos por el alcalde de Los Ángeles, Señor, el señor Eric Garcet. Te pedimos, Señor, por cada uno del equipo que les apoya, Señor, su equipo de trabajo, para que los fortalezca, Señor, para que sean de ayuda, Padre Celestial, que sean asesores óptimos, Padre amado, para dar recomendaciones justas en estos momentos difíciles. Te pedimos por cada uno de los que residimos en este país, Señor, para que nos des el sometimiento a las autoridades, para que nos des, Señor, a través del Espíritu Santo, la conciencia, Señor, nos redarguya de tal manera que podamos aprovechar este tiempo en familia para leer, Señor, tu palabra, para dedicarnos en oración y buscar tu presencia, Señor, para que podamos fortalecernos también a través de las transmisiones que cada una de las iglesias, Señor, está aprovechando la tecnología, Señor, para llevar tu palabra. Que esa palabra, Señor, sea de fortaleza para cada uno de nosotros. Te pedimos por cada uno de los gobernantes del mundo que están enfrentando, Señor, tomar decisiones difíciles, drásticas, rigurosas, pero necesarias, Señor. Te pedimos por cada uno de los habitantes, Señor, de esos países, para que puedan someterse también a las instrucciones de las autoridades. Porque si bien es cierto, Señor, estamos elevando una oración para que tú tomes el control, que tú hagas tu parte, Padre Celestial, pero que nosotros responsablemente como creyentes, como hijos tuyos, podamos también hacer nuestra parte, siendo responsables con la sociedad, siendo responsables con nuestras familias, pero también, Señor, siendo responsables con nosotros mismos. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Nuevamente agradecemos que esté en sintonía con cada uno de nosotros. Bueno, tenemos 8 personas conectadas. Gracias por estar en esta noche. Esta noche hemos titulado a la meditación Esperanza en medio de la pandemia. Porque es algo que vamos a verlo detenidamente en cada momento que vayamos desarrollándolo, y lo vamos a basar en el Salmo 17. Si usted me acompaña a Salmo 17, rápidamente vayamos al Salmo 17. Ok, cuando lo tenga listo me da un fuerte amén, iba a decir, pero sé que usted está ahí en su casa, en la comodidad de su hogar, y creo que ya lo tiene listo. El Salmo 77, versión Reina Valera 1960. Dice en su palabra, y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios, así se titula este salmo. Al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y me escuchará, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar mis ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón
y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sanarnos, a hacernos propicios? Leemos hasta ahí y oramos. Padre, fortalécenos a través de tu palabra. Que tu palabra fluya, Señor, a través de mis labios, y que tu Santo Espíritu, Señor, transforme esas palabras en semilla y que consuele, Señor, cada uno de los corazones que nos están sintonizando, Señor, que están necesitados de una palabra de consuelo, de aliento, de esperanza, Señor, pero sobre todo de fortaleza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos en acción de gracias. Amén y amén. El salmista en este salmo, valga la redundancia, está expresando, si usted lee detenidamente cada uno de los versículos de este salmo, verá que hay tres acciones o tres momentos en la descripción del salmo. Primeramente vemos un lamento por una situación, por una angustia. Luego vemos el recuerdo, lo lleva a ver las obras que Dios ha hecho en el transcurso de su vida o en la vida del pueblo de Israel. Y por último, su fe es fortalecida al recordar cada uno de esos momentos o de esos prodigios que Dios ha obrado. Al igual, mi amado hermano y amigo que nos sintoniza, en el trayecto de nuestra vida, en el transcurso de nuestro diario vivir, nosotros hemos sido testigos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha tomado de su mano poderosa y nos ha sacado aún del fondo del lago o del lodo cenagoso. Dios siempre ha tenido propósitos para cada uno de nosotros, como lo tuvo con el pueblo de Israel. Pero en estos momentos que hoy por hoy estamos atravesando, de angustia, de incertidumbre, de zozobra, donde surge nuestra naturaleza humana y nos produce un sentimiento de impotencia o de frustración. Esta tarde, repartía por instrucciones de nuestro pastor, el reverendo Edwin Escobar, repartíamos algunas cajitas con un poquito de víveres que un banco de comida nos donó, y lo hacíamos hacia algunas familias de las más necesitadas de nuestra iglesia, el Tabernáculo de Hollywood. Y antes de ello habíamos pasado con mi esposa a uno de los supermercados y mirábamos los anaqueles, los estantes donde están los artículos, más que todo de primera necesidad, totalmente vacíos. ¿Y qué nos refleja eso? Nos refleja el pánico en el que como sociedad, como comunidad hemos caído. Y ese pánico nos lleva a no pensar en los demás. Pensamos de una forma egoísta y queremos acaparar para los momentos de más necesidad o más difíciles de esta circunstancia. No está mal, pero debemos también reflejar el amor al prójimo. En este salmo que hemos leído, primero vemos la angustia en el verso 1 al 3. Es evidente que el pueblo está sufriendo una crisis. Y el salmista, aunque es un individuo, expresa lo que siente todo el pueblo. El salmista está sufriendo junto al pueblo, pero él se vuelve como el vocero. Él se vuelve como el speaker, le dicen aquí en Estados Unidos, el que habla a nombre de toda la nación de Israel. Y están pasando una angustia en ese momento. Y se ve reflejada en el verso 1. Con mi voz clamé a Dios. En este momento cada uno de nosotros nos hemos rendido y hemos visto que nuestra impotencia, nuestra habilidad, nuestra destreza para resolver las situaciones difíciles sucumben ante esta necesidad. Entonces, esa impotencia nos lleva a los pies de la cruz, a clamar a nuestro Señor Jesucristo para que tenga misericordia. Y hemos visto cómo, si usted se da el tiempo para buscar en los videos que han subido en las redes sociales, vemos cómo es el otro lado de la moneda de esta pandemia. ¿Qué ha sido lo positivo? Mire, la ciudad de China, donde se originó esta pandemia, surgía una ciudad hundida en la contaminación ambiental, su aire poco respirable. Lucía, después de que habían decretado, podríamos decir, una
cómo se le llama? Un toque de queda. Un toque de queda, y habían prohibido a la población salir y compartir en comunidad. Y se ve en los reportajes como la calidad de aire se ve más transparente en la ciudad, hay menos nubes, hay menos contaminación, al igual ha surgido en Italia, en Venecia, que era uno de los ríos más contaminados, ahora se ve un agua clara, gracias a que la gente ha estado aislada, ha estado por decreto de las autoridades metida en su casa. Así que, pero no así la parte de querer compartir, la parte de querer sociabilizar con los demás, con sus vecinos, con sus prójimos. Y el salmista en el Salmo 77 declara que con angustia, con una voz clamó a Dios. A Dios clamé, repite, y Él me escuchará. Hay una confianza de que Dios le va a escuchar. Pero su naturaleza humana está aflorando en estos momentos de crisis, al igual que cada uno de nosotros. Nosotros estamos pasando por esta parte aquí en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. Estamos sometidos al pánico, estamos sometidos al cierre de las escuelas, de los trabajos. Hay una orden por nuestro gobernador y por nuestro alcalde de la ciudad que solamente está permitido andar en la calle a aquellas personas que su trabajo se vuelve indispensable para que la sociedad o la comunidad siga operando. El personal médico, el personal de clínicas y hospitales, por supuesto la policía, entidades de servicio y algunos trabajos que se vuelven indispensables, como los plomeros, los conductores de los taxis, de los camiones repartidores de suministros, de tráiler. Está permitido que ellos estén afuera. Y aunque no hay hoy por hoy un toque de queda, sí no se puede salir de la ciudad, ni se puede entrar los que vienen de afuera. Hay una angustia, sí, y el salmista nos está diciendo en esta primera parte de que hay un problema y él está siendo el vocero. Como todas las iglesias ahora aquí en Los Ángeles están cerradas, pero cada uno de los pastores se ha vuelto un vocero, un intercesor entre las necesidades de la población o de las necesidades de la iglesia, se las transmite a Dios a través de la oración, y esa respuesta viene también por parte de los predicadores, por parte de los pastores, a través de estas transmisiones completamente en vivo y con la iglesia que se le ha llamado virtual o la iglesia en el aire. Viene una palabra por parte de Dios a fortalecer, a darnos esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, que aún a pesar de estar en medio de una pandemia, de una crisis de salud, de una crisis que como resultado nos puede traer la muerte. Para aquellos que creemos en Dios y que hemos abierto nuestro corazón al Señor y de Cristo, decía Pablo, para mí la muerte es ganancia. Porque sabemos para dónde vamos, pero no podemos tener un pensamiento egoísta sabiendo en lo personal a dónde va cada uno sin pensar en aquellos que no conocen del Señor. Aún nosotros como cristianos sucumbimos ante el pánico generado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Hay mucha gente que está compartiendo información falsa y lógicamente todos los que estamos pendientes de las redes sociales caemos en ese pánico. Pero el Señor quiere que recordemos que aún a pesar de no tener la luz o la respuesta en este momento, Él va a tener la solución a toda esta crisis. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos alienta a cada uno de nosotros como creyentes. Dice el salmista, al Señor busqué en el día de mi angustia, en este día de angustia. A nosotros se nos ha vuelto ya casi 2 semanas de esta angustia. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. En estos momentos, repito, hemos buscado al Señor. Hemos estado en oración, hemos estado intercediendo los unos por nosotros, porque los creyentes es nuestra obligación como creyentes, interceder los unos por los otros. Pero la aflicción está aquí adentro. Esa queja que refleja el salmista en este momento, que lo estaban viviendo, él lo estaba viviendo junto a su pueblo,
lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Y hemos buscado al Señor. Y quizás, y solo quizás, déjeme expresarle esto, usted ha estado inmerso en las responsabilidades que esta sociedad nos lleva. Las responsabilidades de pagos, las responsabilidades laborales, económicas, etc. Y muchas veces hemos caído en el afán y nos hemos olvidado de lo mejor, de buscar la presencia del Señor. Esta crisis nos está llevando a buscar la presencia del Señor y encontrar consuelo en el único lugar donde puede haber consuelo, que es en la presencia del Señor a través de su palabra, en la lectura bíblica. Así que, mi amado hermano, el segundo de las etapas de este precioso salmo es la confesión de dudas. ¿Por qué estamos pasando por esta crisis? Todos dudamos, creyentes y no creyentes. Nos preguntamos por qué. En algunos momentos quizás hasta le culpamos a los gobiernos. Y no es mi intención señalar culpables, sino que pasamos por la etapa de que generamos dudas internas. Y muchas veces nos quedamos con esa duda porque se nos ha enseñado históricamente que no podemos cuestionar a Dios. Pero el salmista aquí lo cuestiona. Si me acompaña el verso 4, dice, no me dejabas pegar los ojos. O sea, había un completo insomnio. Cuando usted y yo hemos pasado por momentos o circunstancias difíciles, lo primero que se va es el sueño, luego el apetito. Pero cuando no podemos dormir, debemos de buscar consuelo en la presencia del Señor. Oremos, intercedamos en oración. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, había duda, había queja internamente, como la tenemos usted y yo, pero él se quedaba callado. Usted y yo tenemos la oportunidad de expresarle nuestras dudas a Dios. Consideraba los días desde el principio, o sea, había un recuerdo, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. En esta segunda etapa del Salmo, el salmista sigue hablando de sus angustias. Todavía cuando recuerda el tiempo pasado, piensa que ahora está peor. Antes Dios estaba presente, pero ahora parece que no. Cuando no encontramos respuesta a nuestras oraciones. Cuando nos cuestionamos por qué estamos pasando por esto como nación, en el sentido que aquí estamos en Estados Unidos, la primer potencia económica y militar del mundo, y está pasando por una situación crítica igual que otras naciones del mundo. Y nos preguntamos por qué Estados Unidos está en esto. Hemos llegado al punto de racionar las compras. No podemos obtener más de 2 cases de agua, 2 paquetes de agua por familia o por persona. Se está racionando algunos víveres de la canasta básica. Nunca se había visto esto en Estados Unidos. El día de ayer acompañaba a mi pastor al banco de comida y hablamos precisamente de esto. Usted, si es creyente, me va a entender esta posición. Nosotros sabemos que cuando Jesucristo venga por su iglesia, será el rapto. Él no va a poner un pie en la tierra, pero nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahorita que estamos pasando esta crisis, estamos viviendo el pánico, estamos viviendo la impotencia que esto genera. Imagínense lo que se queden en los 7 años de tribulación. Esos 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de gran tribulación, llevando un total de 7 años. Nosotros no estaremos aquí en la tierra. Y esto lo creemos por fe. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero si con este pequeño virus, digo pequeño porque solamente es un virus, pero sé que las consecuencias han sido grandísimas en todo el mundo. Estamos sucumbidos en el pánico, en el miedo, en el temor. Imagínense cuando no esté la iglesia, cuando usted y yo no estemos en este mundo y nos vayamos a la presencia del Señor cuando Jesucristo venga por nosotros. ¿Qué caos generará la ausencia de la iglesia en este planeta? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Si ahorita que estamos viviendo esta pandemia, a veces aflora nuestra naturaleza humana y genera este tipo de dudas, que el salmista las sintió y sabía que el pueblo las estaba pasando y él las está reflejando en el cántico, porque el salmo es un cántico, pidiendo
es una plegaria, es una oración pidiendo la clemencia y la misericordia de Dios. Y se divide precisamente en estos 3 puntos. Cuando refleja la angustia, cuando expone y confiesa sus dudas. Del versículo 4 al 6, el salmista sigue hablando de su angustia. Todavía cuando se acuerda de tiempo pasado, piensa que ahora está peor que antes. Dios estaba presente, pero ahora parece que no. Esta meditación e investigación hace sugerir preguntas que el salmista presenta en los versos siguientes. En el verso 7, el salmista presenta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? O sea, ¿será que el Señor nos va a olvidar? ¿Será que el Señor nos va a dar la espalda? Con toda seguridad le puedo decir que no es así. El Señor, dentro de su voluntad permisiva, está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Históricamente usted ha visto en mediados del siglo pasado, el siglo XX, en los años 60 para ser exacto, para nuestro tiempo actual, el hombre, la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros somos libres de decidir si le buscamos o le damos la espalda. Pero lastimosamente solo le buscamos al Señor cuando estamos pasando precisamente, y perdone la redundancia, por estas situaciones críticas, ahora de salud. Es mi oración, mi amado hermano, que el Señor pueda estar hablando a su vida y podamos encontrar consuelo y podamos encontrar refugio precisamente en su palabra, en su presencia. Continuando con el Salmo. Esto nos indica que la duda del salmista: ¿será que Dios nos ha desechado? ¿Será que Dios nos ha dado la espalda? ¿Indica esto que el salmista le faltó fe? No. Simple y sencillamente, él está diciendo que hay dudas y su naturaleza, tanto la de él como intermediario entre él y el pueblo y Dios, él está diciendo: ¿nos habrá dado la espalda a Dios? Y es natural. No se ve la manifestación del poder de Dios como en ocasiones anteriores Dios lo había hecho. Igual usted y yo Dios nos ha sacado con su mano poderosa de diferentes problemas económicos, de familia, laborales, de salud, y nunca nos ha dado la espalda. Siempre ha estado propicio para nosotros, en el tiempo perfecto de Él. Lo mismo está reflejando el salmista en este momento. Y se pregunta: bueno, Dios nos sacó de Egipto, nos hizo pasar por el Mar Rojo, nos proveyó alimento en el desierto, mandó el maná y las codornices para que el pueblo comiese. Si nos ha sacado de esa tribulación grande, ¿cómo ahora el Señor nos está dando la espalda? Esta es una pregunta normal. Su naturaleza humana está aflorando, por muy espiritual que alguien sea, en los momentos de crisis pues no va a dejar de tambalear. Pero no se debe dejar gobernar por el pánico, no se debe dejar gobernar por la duda o por el temor. Esa es la diferencia. Puede ser, pero a la vez hemos de ver que sentía suficientemente confianza en Dios para hablar francamente. Y esto es la respuesta. Él no estaba dudando, no le estaba faltando de fe. Al contrario, él tenía una confianza, tenía una comunión con su Señor, con Dios, que él podía expresarle. Había una relación muy amistosa que él podía expresarle esas dudas en confianza, sin caer en la religiosidad de decir: oh, no puedo cuestionar a Dios. No, él estaba expresando lo que su corazón estaba sintiendo en ese momento de tribulación. Como usted y yo podemos hacer lo mismo. Hoy en esta noche, cuando vayamos a la cama, antes de ir a la cama, podemos venir en presencia del Señor orándole, reconociendo que no somos capaces de solventar esta situación en la que estamos enfrentando. Quizás el pánico, el miedo nos ha invadido nuestra mente y nuestro corazón, pero no nos dejemos gobernar por él y digámosle al Señor: Señor, no sé para qué has permitido esto, pero lléname de confianza, quiero tener más fe en ti. Y el Señor se la va a dar. Con toda seguridad le puedo decir que el Señor no nos va a defraudar, ni a usted ni a mí. No es esta la ocasión y nunca lo va a hacer. El salmista está diciendo, por esa misma confianza le está expresando al Señor francamente que hay dudas en su corazón, igual que en las de sus compatriotas, igual que la del pueblo de Israel.
y le está diciendo con franqueza. Está volcando su corazón francamente, no está disfrazándole esas dudas o esos temores de otra forma. Le está siendo sincero. Igual que usted y yo debemos de hablar francamente con Dios en la oración. El creyente hoy en día también puede y debe hablar francamente con Dios. Usted y yo tenemos la obligación de hacerlo. Es mejor abrir el corazón y decirle a Dios lo que uno está sintiendo y lo que uno está pensando, y pedir que Él le corrija si en el caso de usted y yo estamos equivocados, que Él nos corrija el pensamiento, que Él nos corrija esas dudas, para que pueda haber un cambio en nuestro diario vivir, para que pueda haber un cambio en nuestra fe, para que en lugar de dudas nosotros generemos confianza y generemos fe. La gente que no conoce de Dios y está a nuestro alrededor va a ser fortalecida por nuestra fe, por nuestras convicciones. Nuestro pastor se vio en la obligación de suspender los servicios congregacionales y tuvo que optar por los servicios en línea o los servicios virtuales, la iglesia virtual. ¿Y que hay necesidad de Dios? Sí hay necesidad. Lo pudimos ver reflejado ayer que fue nuestro primer servicio al aire. Digo, usando la plataforma de las redes sociales y el web. Y tuvimos en un momento 90 personas conectadas. Entonces sí hay necesidad de ser fortalecidos, sí hay una necesidad de escuchar una palabra fresca que venga de Dios. Y es nuestra oración que el Señor esté hablando a su vida. Que al terminar este servicio usted pueda decir total y confiadamente, el Señor tiene el control de esta situación. Y en la parte final de este salmo podemos ver lo que Dios ha hecho. Y aquí el salmista hace un recuento de todo lo que el Señor había obrado con su mano poderosa en la historia del pueblo de Israel. En el verso del 10 al 15 es difícil traducirle el hebreo, por supuesto, y se han dado varias interpretaciones de estos par de versículos. Una, como la de Reina Valera, es que el salmista sigue en su actitud pesimista. Con esta interpretación traduce Chenot como cambio en el versículo, es parte de la primera estrofa. Porque acordémonos, esto es una estrofa porque para el judío el libro de Salmos es su himnario. Cada uno de estos son entonados, por eso en algunos salmos usted ve al inicio que dice al director o al salmista o al cántico, al músico principal. Por ejemplo, del 77 dice al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Asaf era, según lo que he investigado, Asaf era el director de la orquesta, digamos así, de los salmistas, de los que estaban interpretando instrumentos musicales. Él era el director y a él se le atribuye la autoría de este salmo en tiempos de David. Él estuvo en tiempos de David y en tiempos del rey Salomón, pero a él se le atribuye este salmo 77. Entonces, en algunos de los salmos dice que se le manda, por ejemplo, cuando David escribe un salmo, dice al músico principal, o sea, a él está dando ese salmo para que le ponga música y pueda ser entonado en los actos litúrgicos dentro del templo de Israel. Entonces, podemos ver que empieza en del 10 al 15, ya para finalizar, empieza a hacer una remembranza de todo lo que Dios ha hecho. Y esta es la parte hermosa y me gustaría leérselo en otra versión, en la versión de nueva traducción viviente. Déjeme buscarlo. Estamos en el verso 10. Amén. Aquí está. En la traducción de nueva traducción viviente, y yo digo, ¿este es mi destino? ¿El Altísimo volvió su mano contra mí? Pero después me acuerdo, después me acuerdo todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre estás en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas.
Y es que el problema de nosotros los creyentes es que olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso es que nos genera duda y nos genera la desconfianza. Porque olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. De dónde Dios nos ha traído con su mano poderosa. Nos ha sanado de enfermedades terminales. Nos ha provisto trabajo en los momentos de angustia, en el momento de desempleo. Nos ha provisto lo económico en el momento en que hemos tenido que pagar nuestras deudas. Y en un momento inesperado vemos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, proveyendo lo que estamos necesitando económicamente. Creo que usted y yo compartimos eso. Cómo Dios ha tenido misericordia y ha solventado un problema de familia que se ha salido del control. Cómo Dios ha restaurado familias después de haber enfrentado un divorcio. Cómo Dios ha dado familia nueva a aquellos que se separaron por la dureza de sus corazones. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Y eso está expresando el salmista. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Aquí le está dando la gloria, la honra y la adoración a Dios. Al único Dios. Yo no sé cuál sea su Dios. Si su Dios es el trabajo, si el Dios es su vehículo, su apartamento, su familia. Porque eso es lo que está tomando el lugar de Dios en su vida. Eso es su prioridad. No es Dios. Pero cuando usted pone como prioridad a Dios, usted empieza a vivir una vida en base a prioridades. No es que sea malo que dedique tiempo a su familia. No es que sea malo que cuide sus bienes materiales. Pero que no ocupe el lugar que Dios merece en la vida de todo creyente. Eso le está diciendo el salmista. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombro, tu asombroso poder entre las naciones. Con tu brazo fuerte redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. Esto fue en el desierto. El trueno retumbó en el cielo y sus flechas destellaron como un rayo. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste el camino a través del mar y tu sendero a través de las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba ahí. Hay un camino. Hay una solución para este problema que estamos enfrentando hoy como sociedad, como país, como iglesia. Hay una senda, pero en el momento de esta circunstancia estamos velados, o sea, vendados nuestros ojos y no podemos ver esa luz al final del túnel. Y pensamos de que esta tormenta va a ser eterna. No, como decía el apóstol Pablo, es un breve momento de tribulación. Esto es lo maravilloso. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas. Con Moisés y Aarón de pastores. Está haciendo remembranza cuando el pueblo de Israel salió bajo el liderazgo de Moisés y de su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. Y tuvieron que cruzar el desierto y pasaron todas estas maravillas que él está describiendo de una forma poética y una forma impresionante, increíble, que me transporta a esos momentos y me imagino cómo Dios, cuando ellos se encontraron entre la espada y la pared, cuando venían siendo perseguidos por Faraón y el ejército egipcio, y estaba el mar y no tenían para dónde agarrar, y el mar se abrió por la voz poderosa de Dios, por esas señales. Entonces él está haciendo remembranza. Usted y yo es tiempo que hoy en día hagamos remembranza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros recordemos de dónde Dios nos tomó con su mano poderosa y hasta dónde nos ha llevado, vamos a tornar esos recuerdos en fortalecimiento para nuestra fe. Aún a pesar en medio de esta pandemia, aún a pesar de lo que nuestras autoridades estén esperando. Créame, es traumático saber de que aquí hay más de no sé cuántos millones, pero representa el 56% de la población del estado de California. Dice el gobernador y el señor alcalde van a ser afectados. Esto habla de un aproximado de 27 millones de personas solo en el estado de California. Es sorprendente, es alarmante, es impactante. Pero mi amado hermano y amigo que nos está sintonizando, Dios tiene la última palabra. Y en estas circunstancias, usted y yo vamos a salir avantes, no por nuestra habilidad, no por nuestra destreza, sino por la misericordia de Dios. Es mi oración que el Señor haya hablado a su vida. Estamos en este momento
con 12 personas sintonizadas. Gracias a cada uno de ustedes que está pendiente de esta transmisión. Nuestra hermana Conchi Moreira allá en El Salvador, gracias. Mi sobrino Oliver Castillo, gracias por estar en sintonía. Nuestra hermana María Elena Recinos allá en El Salvador, en Chalchuapa, perdón, en Chalchuapa. Evelyn Noemí Avilés de nuestra hermana iglesia en Pandel, gracias por estar en sintonía. Kenny Cerón, muchas gracias por estar en sintonía. Nuestro hermano Ernesto Dueña, un placer, hermano, que esté con nosotros. Le extrañamos grandemente. Manny Álvarez, gracias por estar en sintonía. Delia Chacón, nuestra hermana, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Nuestra hermana Sonia García, Dios le bendiga. Mire, les estamos extrañando congregarnos. Nuestra hermana Cristi Villanova, mire allá, hasta un saludo hasta nuestra hermana iglesia de North Houston, gracias por estar. Saludos a nuestro pastor Walter Villanova, hermana. Carmen de Paz, gracias por estar en sintonía. Carmen, bendiciones, saludos a Johnson. Cristi, bueno, ya la saludamos. Regina Choi, que es parte de nuestra casa de oración aquí en Silmar. Gracias, Regina. Thank you, Regina. Neida Amaya, gracias por estar en sintonía. Nuestro pastor Amílcar García, mire, muchas gracias por estar en sintonía, pastor. Estamos orando por su congregación también. Neto Lara, allá en El Salvador, en la Iglesia Dios de Israel. Saludos a la congregación. Gracias, Neto, por estar en sintonía. Hazel Scarlett Torres, perdón, gracias por estar en sintonía. Génesis Rosil, qué bueno. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de estar con ella. Gracias, Génesis. Saludos. Francisca Barca, gracias, hermana, por estar en nuestra sintonía. Mi sobrina Kenny Castillo, gracias Kenia por estar en sintonía. Y nuestra hermana y amiga Ileana Amaya, gracias, allá en Costa Este, tengo entendido. Quiero ver qué más. Wilson Escamilla, gracias, brother. Dari le decimos nosotros de cariño, gracias, saludos hasta allá Houston también, gracias por estar en sintonía. Glenda, un placer verle y saber que está en sintonía. Glenda Curson, sé que está, creo, en el sur, al centro del sur, no sé si es en Nueva Orleans o Atlanta, por aquí creo que es Mississippi o Nueva Orleans, por ahí, Illinois. Gracias, Tania Vega Hurtado, gracias por estar en sintonía, que Dios te bendiga. Saludos a tu mamá. Julita Gallardo, nuestra fiel sintonizante, gracias, hoy en la mediodía estuvimos con ella también. Isabel Cañas, muchas gracias por estar en sintonía, hermana, le extrañamos, esperamos que esté en sintonía también de las transmisiones del Tabernáculo de Hollywood. César Enríquez, hasta Houston, saludos, hermano. Cecil Gutiérrez, gracias, es parte de la organización de FISAL, gracias por estar en sintonía. Y por supuesto Brenda, gracias. Marce Villalta también de Pandel, gracias por estar en sintonía. Rosa Alas Mejía. Rosa Alas Mejía, saludos a usted, hermana Rosa. Si su hijo está en sintonía, no lo veo conectado, pero un saludo también a la familia Díaz, hasta allá la iglesia de Filadelfia, Santa Tecla, Departamento de la Libertad del Salvador. Gracias por estar en sintonía. También a nuestra hermana Elta Lemuao, allá Tierra de Fuego, Argentina. Gracias por sus oraciones, hermana. Gracias por siempre compartir y por estar en sintonía de nuestras transmisiones, así como las transmisiones de Hollywood. Ayer la vi conectada también en nuestra transmisión, Viernes de Milagros. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestra transmisión llevando una oración. Yanercy Turcio, gracias por estar en sintonía. Wendy Marroquín, gracias, hermana. Sandra Tejada. Saludos, Sandra, hermana Sandra Tejada, saludos allá a Houston también, de la iglesia La Capilla Central en Houston. Saludos a su esposo también. Daniel Granados, saludos, se acaba de conectar. Ok, gracias amados, créanme que ha sido una bendición que ustedes estén en sintonía. Nos da muestra de que nos está respaldando el Señor y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Aún a pesar que tengamos limitantes para congregarnos, no debemos de olvidar que nosotros nos sostenemos a través de la palabra de Dios. Ha sido nuestra intención, nuestra oración, del que el Señor hable a nuestras vidas. Sucumbimos como humanos, sí. Nos atemorizamos, sí. Pero no debemos de olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que seguirá haciendo en el futuro. Dios sigue siendo Dios. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras angustias, a pesar de nuestra confianza, Él nos va a seguir tomando en su brazo poderosa y nos va a seguir dando esas muestras de amor, de misericordia, de gracia. No olvidemos eso, amados. Tratemos de aprovechar este momento difícil que estamos atravesando como sociedad, como iglesia. Aprovechemos que vamos a estar en casa siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades civiles y de nuestras autoridades religiosas.
estemos pendientes de lo que nuestros pastores están comunicando. Conectémonos en los momentos que tengamos la disponibilidad, y tengamos la disponibilidad tanto de tiempo como de un dispositivo electrónico o un teléfono inteligente para poder estar en sintonía y poder saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Qué más? Cumplamos con las normas higiénicas, mantengamos el distanciamiento social, no menos de 6 pies. Eso ha sido fundamental y básico para superar en otras sociedades, en otros países, esta crisis. Así que no perdamos el calor de familia cristiana sobre todo, pero también nuestra familia. No nos olvidemos de nuestros adultos mayores. Nosotros tenemos la bendición de tener nuestra casa de oración en el edificio, que el 90% son adultos mayores, y muchos sufren de soledad, muchos sufren de depresión y de abandono. Y es en estos momentos donde Dios nos está llamando como iglesia a reflejar su amor a cada uno de ellos, a compartir en la medida de lo posible un poquito de lo mucho que Dios nos bendice. No tratemos de acaparar solo para nosotros, compartamos comida, compartamos agua, sobre todo el agua. Hay gente que tiene hasta como que va a poner un dispensario de agua potable. Hermanos, pensemos en el prójimo. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a compartir esas buenas nuevas de salvación en medio de esta crisis, para que más y más almas vengan a los pies de Cristo. Nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo, que es el convencer. Reflejemos el amor de Dios y ellos se van a interesar quién es el que nos está moviendo. En este momento difícil, ¿quién nos está dando el valor? No somos nosotros. Es Dios a través de nosotros para llevar una palabra de aliento y un consuelo material a aquellos que no pueden tener. Así que, mis amados, vamos a cerrar esta transmisión y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este momento que nos has concedido, por este privilegio de poder compartir con cada uno de los que se conectaron, Señor, con esas 23 personas que estuvieron en sintonía, quizás no del todo, pero en momentos, y tú les hablaste, Señor. Tú utilizaste a este indigno siervo tuyo, Señor, a este inútil siervo tuyo, para hablar en el momento preciso a cada uno de los corazones, para llevarnos esa palabra de aliento y no olvidarnos, Señor, en estas etapas que el salmista nos muestra en este Salmo 77, Señor. Hay una angustia, sí. Hay una duda, sí. Pero también hay un recuerdo que nos genera fortalecimiento en nuestra fe, de donde tú nos has sacado, de donde tú nos tienes, Señor, y hacia donde tú nos llevas. Señor, que no perdamos por motivos del pánico, del miedo, no perdamos la perspectiva. No perdamos la confianza y la dependencia absolutamente de ti, Señor. Señor, te pido por cada uno de los ministros tuyos, cada uno de los predicadores, cada uno de los pastores, Señor, para que puedan ellos, Señor, ministrar la palabra, ser una extensión de tu poder a través de la administración de la palabra, Señor. Que puedan dar aliento, palabra fresca, Señor, para que sus corazones en este momento difícil puedan ser fortalecidos, Señor. Te pedimos por cada uno de los pastores que ha tomado la decisión dura, Señor, de tener que cerrar sus templos. Pero recordando, Señor, que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y nos has llamado, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, a predicar tu palabra hasta lo último de la tierra. Padre, aún a pesar, tu iglesia, Señor, no puede sucumbir. Aún a pesar de las acechanzas del enemigo, Señor, tu iglesia prevalecerá. Tu palabra, Señor, será llevada hasta los confines de la tierra. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que este día estuvieron en sintonía. Por aquellas, Señor, que queriéndolo hacer no pudieron, Señor, y queriendo estar en esta reunión de tu casa de oración Silmar, bajo la cobertura del tabernáculo de Hollywood, Señor, no pudieron hacerlo. Te pedimos que los bendigas, que tus ángeles, Señor, formen vallado a nuestro alrededor. Que, Señor, que aún a pesar de las noticias, aún a pesar del pánico, del miedo infundado, Señor, no perdamos nuestra confianza de ti. Que aprovechemos este momento de quedarnos en casa para leer tu palabra, para buscar tu presencia en oración, para saber cuál es tu voluntad, Señor, para salir fortalecidos a través de la oración. Y sobre todo, Señor, que podamos, Señor, hacer uso de la tecnología, escucharnos y congregarnos virtualmente, Señor, a través de las redes sociales. Que hagamos buen uso de estas redes sociales, Señor, y de la tecnología para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos, Señor.
Te pedimos por cada uno de los tabernáculos alrededor del mundo para que seas tú tomando control. Te pedimos por cada una de las iglesias, Señor, que por A o B motivo han tenido que cerrar sus templos y hay algunas, Señor, que todavía no pueden hacer uso de esta tecnología. Te pedimos por ellas, Señor, que sus congregaciones puedan ser fortalecidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, quédate con nosotros, danos un descanso restaurador, Señor, y que el día de mañana el gozo no fallezca en nosotros, porque nuestro gozo no es circunstancial, Señor. Nuestro gozo es basado en la salvación que ya tú nos diste a través del sacrificio vicario de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y ofrecerte, Señor, ofrecer tu sangre, Señor, porque la ley exigía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Gracias, Señor. Usted que nos sintoniza y que no tiene la experiencia y la fortaleza y la convicción de saber que cuando muramos usted va al cielo. Esto no es por religión, no se trata de cambiar de religión, porque Jesucristo no es religión, es una relación. No se trata de cambiar de iglesia. Dios no quiere que usted cambie. Usted debe de dejar que Jesucristo entre a su corazón y permitir que el Espíritu Santo genere los cambios que Él quiera. Pero depende de su disposición. Le invito a que esta tarde, en lo que nos encontramos todos, no temerosos, pero sí ante esta alerta de la pandemia mundial, hacer una oración pequeña. Garantizar con esta oración que ya sea que Jesucristo venga por su iglesia o que nosotros nos muramos, vamos directamente a su presencia. Puede repetir después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador, pero te abro mi corazón para que tú entres y reines en él. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar, y que esta noche o esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Somos Casa de Oración Silmar bajo la cobertura del Tabernáculo de Hollywood. Nos congregamos todos los sábados a las 6 de la tarde. Es obvio que por motivos de emergencia no lo estamos haciendo hasta nuevo aviso, pero es nuestra oración que usted pueda encontrar una iglesia donde se predique la sana doctrina. Busque un teléfono inteligente y un smartphone, como se dice aquí en Estados Unidos. Nos sintonice todos los días nuestras transmisiones, el Tabernáculo de Hollywood, martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, sábado 5 p.m. y 6 de la tarde aquí Casa de Oración Silmar, lo mismo domingo 2 de la tarde y 7 de la noche. Nuestras transmisiones también de nuestra hermana iglesia allá en Pandel, los días miércoles, viernes a las 7 de la noche y domingo 9 o 10 de la mañana, no estoy muy seguro, pero puede buscarlo, Misión Pandel. Así que, mis amados hermanos, hay una gama donde usted se puede congregar virtualmente, puede ser fortalecido a través del estudio de la palabra. Eso es todo, gracias por su sintonía, nos vemos a la próxima y es nuestra oración que el Señor le bendiga.